Hola, ¿qué tal, hermanos? Qué gusto poder saludarles nuevamente en esta que es la tercera semana de consolidación en este estudio de las 28 creencias de nosotros los adventistas del séptimo día. Sin duda alguna ha sido un trimestre lleno de mucha bendición el que hemos terminado y pues el que hemos de comenzar lo vamos a hacer estudiando las 7 creencias penúltimas de los adventistas del séptimo día. Y vamos a iniciar hoy con la creencia número 15, que es parte de la doctrina número 4 de este estudio de los adventistas del séptimo día, la doctrina número 4 titulada de la iglesia, y la creencia número 15 que la conforma es el bautismo. Vamos a iniciar nuestro estudio. Hay personas que hablan acerca de este ritual que sin duda alguna en algunas cuestiones ha sido polémico. Pues resulta que se nos dice que hay diversas formas de ser bautizados, pero de acuerdo a la doctrina bíblica, hoy vamos a aprender de qué se trata el bautismo. Conocemos que el bautismo puede realizarse por ciertos modos o ciertos métodos. Entonces vamos a conocer cuál es el real, el que el Señor aprueba a través de su palabra. Fíjense que por medio del bautismo nosotros confesamos nuestra fe en la muerte y resurrección de Jesucristo y damos testimonio de nuestra muerte al pecado y de nuestro propósito de andar en novedad de vida, es decir, en una nueva vida. De este modo reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y llegamos a ser su pueblo y somos recibidos como miembros de su iglesia. El bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, del perdón de nuestros pecados y de nuestro recibimiento del Espíritu Santo. Y pues vamos a entrar de lleno ahora sí al estudio. Todo esto que acabo de leer se encuentra en Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, página 211. ¿Cuán importante es el bautismo? Hay gente que dice, perdón hermanos, hay gente que dice, yo creo en Dios, lo amo, lo adoro, no necesito bautizarme para seguir y obedecer la voluntad de Dios. ¿Será que este argumento es válido? ¿No necesitamos bautizarnos? Vamos a ver lo que dice la Biblia y vamos a buscar en Mateo 28, capítulo 28, versos 19 al 20. A este pasaje de Mateo 28 se le conoce como el pasaje de la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate que Jesús mismo dejó esta orden de ir y predicar a las personas, pero si realmente no importara que tú te bautices o no, Jesús no habría dicho bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo es importante porque Cristo mismo ordenó que las personas habrían de ser o deberían ser bautizadas. Y en este pasaje de la Gran Comisión nos lo reitera. Expliquemos por qué es indispensable el bautismo para obtener la salvación. Y aquí hay algunos pasajes, yo no los voy a leer todo por cuestión del tiempo, pero vamos a leer Hechos 2:30. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante o por qué es indispensable el bautismo para obtener salvación? Bueno, porque a través del bautismo declaramos públicamente que somos pecadores y que estamos aceptando nuestra condición de pecadores y queremos morir a esa condición, y como Cristo fue sepultado en la tumba, nosotros somos sumergidos en el agua y cuando somos sacados de ella simbolizamos o se simboliza la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, una vez que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, lo declaramos públicamente a través del bautismo, recibimos esta salvación, el Espíritu Santo empieza o manifiesta nuestros dones y entonces podemos dar un mejor servicio a la iglesia. Siguiente, un bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Bueno, vamos a revisar aquí lo que dice nuestra cita de Marcos 1:5. Y salían a él
toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí está haciendo referencia a cuando Juan el Bautista estaba en su ministerio y bautizaba. Vamos a revisar una cita más para saber qué significa la palabra bautismo. Y entonces vamos a ir nuevamente a Hechos en el capítulo 8 y el versículo 38 y 39. Acompáñame a leerlo. Dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Entonces aquí nos pregunta, ¿qué es o qué significa bautismo? Bautismo significa sumersión o sumergir a la persona a la hora de establecer un pacto con Cristo. Y esto es algo importante, porque el mismo origen de la palabra bautismo nos permite entender de qué forma debe ser realizado. Te decía al inicio que han surgido muchas controversias de cómo se debe bautizar. Algunos realizan lo que se llama bautismo por aspersión, toman un poco de agua y la echan así nada más, o en algunos casos algunos han confundido el lavamiento de los pies de la Santa Cena con un bautismo, pero no, la Biblia nos dice que el propósito del bautismo es sumersión o que te sumergen. Y entonces ese significado indica cómo debe realizarse este ritual. Dice las creencias de los adventistas en página 214, la palabra española bautizar viene del verbo griego baptizo, el cual implica inmersión y que se deriva del verbo bapto, que significa sumergir en algo, o bajo algo. Cuando el verbo bautizar se refiere al bautismo en agua, implica la idea de inmersión, es decir, el acto de sumergir a una persona bajo el agua. El Nuevo Testamento nos ofrece evidencias de que no nos ofrece ninguna evidencia de que el rociamiento fuera alguna vez una práctica apostólica. En verdad, la evidencia apunta en su totalidad al hecho de que esta práctica fue una introducción posterior. Yo sé que de pronto parece que el bautismo es más un requisito, pero aún cuando parezca un mero requisito, es un requisito que el Señor nos está demandando cuando nosotros hemos creído y deseamos llevar una vida en consagración con Él. El bautismo es semejante al evento de la boda o del casamiento. Cuando tú le dices a una persona, te amo, pero no me quiero casar contigo, entonces le estás diciendo que a pesar de que amas a esa persona y que probablemente quisieras pasar tu vida con ella, no quieres un compromiso real con él o con ella. El compromiso real se hace cuando asientas ese compromiso delante de la sociedad con un contrato conyugal. Y sí, aunque suene así, en realidad el contrato conyugal da beneficios y obligaciones a quienes unimos nuestras vidas por medio de este contrato. Lo mismo sucede con el Señor. Tenemos grandes privilegios, pero sí, cuando somos bautizados por inmersión, también adquirimos grandes compromisos con Él. Y a veces eso es lo que nos da miedo. Nos da miedo adquirir esta vida de compromiso con Cristo, pues creemos que no somos lo suficientemente capaces para mantenernos fieles, olvidando que la fidelidad y la santidad proviene de aquel que nos llama a su luz admirable. Vamos a ver lo que el bautismo significa. Según Marcos 10:38, que no lo vamos a leer por el tiempo, Lucas 12:50 y Romanos 6:3-5, tú lo puedes buscar. El bautismo es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Ya te lo expliqué hace un momento. Cuando aceptamos bautizarnos y somos sumergidos, es como entrar al Seol donde Cristo Jesús fue enterrado. Y cuando somos levantados, simbolizamos la resurrección de Cristo. También, según Gálatas 2:20, Segunda de Corintios 6:12 y Romanos 6:11, el bautismo es un símbolo de estar muerto al pecado y vivo para Dios. Y esto es algo precioso, porque cuando somos sumergidos, toda esa vida pasada, toda esa vida dolorosa, toda esa vida
quizás infructuosa, queda en esas aguas donde hemos sido enterrados, allí queda todo eso y renacemos a una nueva vida. Somos nueva criatura cuando salimos del agua y por eso es tan importante, porque este símbolo nos permite realmente ser partícipes de esta transformación. Es como el proceso, un switch que se hace a la hora de ser sumergidos y levantados. Claro, es el inicio de la vida, pero es un inicio maravilloso y trascendental. También es un símbolo de consagración al servicio a Cristo, según Hebreos 12:29, Apocalipsis 14:6 y Mateo 24:14. Sí, cuando tú te bautizas, cuando haces este compromiso con Dios, precisamente ese compromiso que adquieres te permite demostrar que estás dispuesto a ser usado de la forma en la que Dios quiere que tú seas usado. Mientras tanto, los privilegios que Dios te tiene destinado puede ser que no lleguen porque tú no te atreves a dar ese salto de fe y de compromiso, repito, con el Señor. Símbolo de entrada a la iglesia. Juan 3, del 3 al 5, Corintios 12 al 13. La iglesia tiene normas y tiene reglas. La iglesia es una institución santa y dice Hogar Cristiano que el cielo, su primera ley es el orden, y nosotros, los representantes de Cristo aquí en la tierra, su iglesia, también somos partícipes del orden, de la estructura, de las jerarquías, de las normas, de las reglas. Y sí, parte de las normas de la iglesia es ser bautizado para considerarte un miembro de la iglesia, un miembro oficial, porque puedes llegar a la iglesia, puedes gozarte con nosotros, pero no podrás tener ¿cómo se puede decir? Este privilegio de servir al Señor, al menos en la iglesia, sin antes hacer un compromiso con Él. Entonces, este bautismo implica o muestra tu entrada a la iglesia de forma oficial, y eso es algo maravilloso. Entras como si tú dijeras, quiero pertenecer al ejército, pero solo quiero ir de vez en cuando, y la verdad es que no me interesa estar en la lista de los del ejército. Eso es imposible, te dirían, no, defínete, o quieres ser soldado o no quieres ser soldado, y si no, no puedes entrar aquí. Claro, en la iglesia sí puedes entrar, por gracia de Dios, pero ¿para qué esperar si puedes ser parte de las filas completamente establecidas del Señor? ¿Puedes salvar el bautismo o solo es un requisito para ser salvo? Según Hechos, capítulo 16, el versículo 31 y 33 nos da la respuesta. Y dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo salvo tú y tu casa. Y dice el 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Una persona que cree en el Señor, que realmente cree en el Señor y quiere ser transformada, sin duda alguna necesita pasar por el proceso del bautismo para poder tener esta renovación espiritual. Y claro, el bautismo es un requisito para ser salvo. Ojo, solo Dios tiene completamente definido los parámetros de la salvación. Pero sí, si tú aceptas al Señor y haces un compromiso público con Él, este es uno de esos principios que el Señor marca. Los 4 principales requisitos para el bautismo son la fe, según Romanos 10:17, el arrepentimiento, tú necesitas fe para creer en lo que vas a hacer, arrepentimiento de tu vida pasada, según Hechos 2:38, frutos de arrepentimiento, es decir, que inicias un proceso de cambio y se reafirma con tu bautismo, según Mateo 3:8, y conocimiento de la Biblia, Mateo 28:20. No debes hacer ningún compromiso con Dios sin antes haber conocido de qué se trata ese compromiso, porque cuando vas y firmas un contrato, no lo firmas de la nada, o al menos no deberías hacerlo. Debes de leer perfectamente, comprender cuáles son las cláusulas y entonces firmar. Las cláusulas para el compromiso con Dios están en la palabra. Estudia, medita, aprende y así, con conciencia, haz tu compromiso con el Señor. Siguiente pregunta. ¿A qué edad debiera una persona estar lista para el bautismo? Según Hechos 12:13, dice lo siguiente. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiendo bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito.
¿Cuándo es la edad? Cuando yo comprendo, cuando yo logro razonar, cuando yo asimilo y acepto por voluntad propia las verdades bíblicas. La Biblia es clara cuando dice que fueron bautizados hombres y mujeres que creyeron a Felipe, pero si tú o un ser humano no tiene la capacidad de creer, de analizar, entonces todavía no está listo para el bautismo. ¿Sí? Entonces no hay una edad como tal definida, sino más bien es un estado de madurez emocional. Cuando tú sabes, razonas, comprendes, crees por fe lo que se te ha enseñado. Los individuos pueden ser bautizados si tienen edad suficiente para comprender el significado del bautismo, si han entregado a Cristo y están convertidos, si comprenden los principios fundamentales, si entienden el significado de ser miembros de iglesia. ¿Qué efecto produce el bautismo? Colosenses 3, 1 y 2. Y vamos a ver qué dice allí en nuestras Biblias. Colosenses 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo presentado a la diestra de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuál es el resultado del bautismo? Una vida que lucha por semejarse más a Cristo, una vida que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. Para meditar y aplicar. Antes de esta parte quisiera yo contarte una historia que viene en uno de los libros de valores de nuestras iglesias adventistas, de nuestros colegios del cuarto grado creo. Allí se nos narra la vida de un joven que estaba pues decidido a obrar conforme a sus deseos. Un día enferma, encuentra a Dios, conoce acerca de Dios y decide ser bautizado. El problema es que este proceso inicia porque él tiene una enfermedad que lo va dejando paralítico, que lo va dejando sin poder moverse, y posteriormente de entender hacia dónde lo llevaron sus decisiones, él pide al pastor Mark Finley que lo bautice. El pastor, al verlo tan débil, dice: no es posible bautizarte, tú puedes creer solamente, y a través de ese conocimiento el Señor sabe tu corazón, porque hay circunstancias especiales. Ves que te dije que solo Dios marca los parámetros, pero si tú estás en la condición adecuada puedes bautizarte. El pastor le dice: tan solo con que creas, el Señor entenderá. Este muchacho le dijo: no, pastor, yo quiero ser bautizado. He entendido que es el proceso que debo llevar y quizás sea lo último que voy a hacer en mi vida, pero quiero hacerlo, entregarle públicamente a Dios mi vida. El pastor le pide a su madre que llene la tina, tienen una bañera, la llenan con agua caliente y el pastor cargó a este joven, lo puso en la tina y lo bautizó por inmersión en el nombre de Cristo Jesús. Habían dicho que solo viviría una semana, vivió un poco más de meses, pero al final el muchacho falleció. Pero falleció con la convicción de que ese acto simbólico por medio del cual entregó la vida a Cristo había sido aceptado por su Salvador. ¿Qué te detiene para bautizarte? ¿Qué te detiene para aceptar las doctrinas bíblicas? Medita. Si eres bautizado, ¿realmente estás salvo hoy? ¿Qué tanto conocimiento necesita una persona para ser bautizado? Yo creo que el primer paso, que es la fe, es lo más necesario. ¿Por qué el bautismo de niños no se aprueba a veces en la Biblia? Porque a veces los niños, hasta ciertas edades, todavía no tienen el conocimiento claro de lo que es el bautismo y a veces tampoco de lo que significa ser miembros. Lo que tenemos que hacer es empezar a instruirlos para que en el momento que el razonamiento alumbre su mente completamente, puedan ser bautizados y decidan ser bautizados. Por último, si ya fuiste bautizado, ¿de qué modo ha afectado ese pacto bautismal tu caminar diario con Cristo? Mi vida no fue la misma a partir de que decidí públicamente aceptar a Dios en mi corazón. Inició un proceso de lucha, de cambio, pero siempre el Señor ha estado a mi lado. Quiera Dios que a través de esta creencia puedas compartirla con otros y así poder enseñar por qué creemos en el bautismo y por qué y cómo es que debe ser realizado. Que el Señor les bendiga, hermanos.